Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica y queremos saludar con muchísimo gusto y agradecimiento a José Reveles, uno de los periodistas mexicanos pues más distinguidos y que se ha especializado justamente a través de sus trabajos de investigación periodística en el conocimiento de las actividades de narcotráfico. Es autor de varios libros, entre otros El Chapo, Entrega y Traición, uno de los libros más completos acerca de este capo mexicano, y también pues autor de otros libros como Levantones, Narcofosas y Falsos Positivos, entre otros libros, y por eso le agradecemos que nos tome esta llamada para conversar sobre este asunto tan importante que es la sentencia en contra de Genaro García Luna. Pepe Reveles, muy buenas tardes, te saluda Robert Martín. ¿Qué tal, Rubén? A tus órdenes. Muchísimas gracias. ¿Qué significa este juicio y ya esta sentencia en contra de Genaro García Luna, calificado hasta este momento, y tú nos confirmarás o corregirás si es el funcionario mexicano de más alto rango juzgado en toda la historia por el gobierno de Estados Unidos en estos ilícitos que tienen que ver con el narcotráfico? Sí, por supuesto. Esto implica casi sentar en el banquillo los acosados al propio gobierno mexicano, porque su principal jefe de seguridad pública pues estuvo protegiendo al cártel de Sinaloa durante más de 3 lustros. Esa es la acusación. Y haber empleado pues los recursos del gobierno y a más de 40,000 policías federales para ponerlos al servicio de este grupo delincuencial, ¿no? Así es. Pepe, ¿y cómo explicarías o qué nos podrías abundar acerca del juicio, acerca de las denuncias y acerca de la veracidad de las pruebas presentadas por la Fiscalía de Estados Unidos en contra de Genaro García Luna? Porque él, pues evidentemente en su defensa dice que no es responsable de esos crímenes que se le imputan y que en todo caso fueron armados por el gobierno mexicano y que se trataba en muchos casos de otros narcotraficantes confesos que ya habían sido sentenciados también por el propio gobierno de Estados Unidos. Sí, mira, mucho antes de que fuera incluso capturado en Estados Unidos, varios periodistas, entre otros investigadores también universitarios, señalaron a García Luna como pues un socio, un cómplice y encubridor de actividades del narcotráfico. Y en cuanto al gobierno de Calderón, nosotros publicamos, yo lo hice en un libro que se llama El Cártel Incómodo, cómo había una preferencia por atacar a los grupos delincuenciales que no eran del cártel de Sinaloa, ¿no? Entonces se protegía las actividades, no se castigaba a este grupo delincuencial, y es una prueba. Esto yo lo publiqué en 2010. Esto te da una idea de que justamente el gobierno evitaba atacar al cártel de Sinaloa, pero atacaba a los Zetas, atacaba al cártel de los Arellano Félix, al cártel de Juárez, al del Golfo, en fin, como dándole una especie de trato preferencial a los de Sinaloa. Eso está escrito y bueno, también está la denuncia que hizo el comisario Javier Herrera Valles, diciendo que García Luna se rodeó de personas incondicionales a las que quiso hacer comandantes, aunque no pasaron las pruebas, los exámenes de confianza. De 12, 7 no pasaron. Y le pedía a Herrera Valles, que todavía trabajaba con él, pues que los aprobara simplemente. No lo quiso hacer Herrera Valles, después lo denunció, esto fue en 2008, lo denunció ante Felipe Calderón por actividades ilícitas dentro de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Calderón no hizo caso de esas denuncias, que estaban contenidas en más de 100 páginas, yo las tuve en mis manos, y no solo eso, permitió que Genaro García Luna lo encerrara a su propio acusador. Así es. Lo tuvo encerrado 4 años en la cárcel de Tepec,
Bueno, su caso no ha terminado todavía en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Uh-huh. Pepe, entonces, ahora, y bueno, a lo largo de los años, Felipe Calderón se ha defendido con este argumento de que él no conocía, ahora lo dice, esta otra vida, como lo denunció el juez Brian Cogan, de que tenía dos vidas, Genaro García Luna como funcionario supuestamente con reconocimientos y la otra como un integrante del cártel de Sinaloa prácticamente, al nivel de un capo como el Chapo Guzmán. ¿Es poco creíble, te parece, el argumento de Felipe Calderón de que no sabía la otra cara de García Luna? No, pues estoy dando exactamente el dato de el segundo de a bordo de García Luna fue el que lo denunció, pero Calderón no le hizo caso. Evidentemente Calderón supo de esa denuncia. Es un elemento que sirvió mucho y como todos sabemos, incluso sirvió para exhibir a delincuentes, hacer shows mediáticos. En el tema de secuestros también acusó falsamente a Florence Cassés y a Israel Vallarta. A Israel lo torturó ante las cámaras. Sí. Un video que ha sido exhibido en la mañanera con Andrés Manuel López Obrador. Y a pesar de todo eso, pues él lo mantenía en este puesto y en el cual, por cierto, se enriqueció muchísimo. Así es. Se sentencia a García Luna, pero también dices, se enjuicia al propio Estado mexicano, también se sienta el propio Estado mexicano. ¿En qué sentido se enjuicia también al Estado mexicano, Pepe Reveles? No te escuché lo último. ¿En qué sentido, con la juicio en contra de García Luna y su sentencia, también se está enjuiciando al Estado mexicano? Pues sí, de alguna manera, porque el propio juez Cogan le dijo a García Luna: usted tenía una doble vida, se presentaba como una persona respetuosa de la ley, gente de familia, se vestía muy bien, pero era igual que el Chapo. Uh-huh. Si alguien igual que el Chapo está a cargo de la seguridad de un país, pues están enjuiciando al país, ¿no? ¿Qué tal, José Reveles? Le saluda Jesús Estrada, un gusto escucharle. Quería hacerle un par de preguntas. Desde su punto de vista como especialista, mucho se habla de que la guerra al narco la lanzó Calderón como de una manera improvisada al calor de la deslegitimización, digamos, a la que llegó a la presidencia después de las elecciones, pero ¿será posible que sí había una estrategia preparada, pero justamente para proteger al cártel de Sinaloa, una estrategia diseñada por Genaro García Luna? Mira, yo no sé si fue diseñada, planeada, pero en el camino sí lo hizo. Sí, él cumplió perfectamente ese papel de encubridor, de tapadera, y te repito que los datos estadísticos indicaban cómo Sinaloa, siendo el cártel más poderoso de este país, era el tercero, el cuarto que era atacado por el gobierno, ¿no? Ahora ellos alegan, tanto el expresidente Calderón como el propio García Luna, dicen que las acusaciones provienen de criminales que ellos mismos capturaron en su momento, ¿no? Lo cual no es cierto, porque mencionan, por ejemplo, a Nacho Coronel, que, como ustedes saben, fue abatido allá en Zapopan. En Zapopan, así es, 2010. No fue la Policía Federal la que lo abatió, ¿no? Claro. Y otros individuos a los que menciona como pues, digamos, hostigados, aprendidos, llevados ante la ley por parte de este gobierno, los llevó el ejército y los llevó la marina, que fueron muy activos en esa época. Claro. José Reveles, y ahora preguntar su opinión, ¿qué puede suceder de aquí en adelante con Genaro García Luna? ¿Hay posibilidad de que se vuelva testigo colaborador y en ese sentido, digamos, señale, acuse a quienes estuvieron por arriba de él, que uno supone que sería Felipe Calderón u otros altos funcionarios, o podría señalar a funcionarios del gobierno de López Obrador, que eso es lo que señalan algunos opinadores, digamos, de oposición ahora en sus columnas, de que posiblemente podría conducir a investigaciones contra el gobierno de López Obrador? No creo que vaya a conducir a investigaciones sobre ningún presidente mexicano. Ni Calderón, ni Fox, ni Peña Nieto, ni Andrés Manuel López Obrador.
Creo que Estados Unidos no tiene interés en ganarse una enemistad así con su vecino, por un lado. Y por otro lado, si se decidiera hablar, tendría que hablar de sus propios colaboradores y de aquellos, digamos, jefes del narcotráfico, de la delincuencia organizada, que lo sobornaron, que le dieron dinero. Yo lo veo difícil, porque de otra manera, si no colabora, si no negocia con el gobierno de Estados Unidos e incluso entrega mucho dinero, porque él, hay que recordar, perdón que haga este paréntesis, Sí. García Luna tiene otro juicio en el que México está colaborando en Miami por el lavado de dinero, por haber desviado 740 millones de dólares. Es decir, los 2 millones que le puso de multa el juez Kogan son una ridiculez, ¿no? Claro. Porque él tiene muchísimo dinero, según esta investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de México. El dinero que sacó del erario a través de contratos y empresas fantasma. Así es. Y eso falta este juicio. Así es. José Reveles, ¿qué nos dice de este juicio y otros que se llevan a cabo en Estados Unidos de la justicia mexicana? Es decir, conocemos de estos entretelones en los que funcionarios reciben dinero de los cárteles para proteger su negocio, formar parte de esas cadenas de corrupción y de ilícitos, pero estos juicios no los tenemos en la justicia mexicana, sino en la de Estados Unidos. ¿Qué nos dice de la justicia mexicana estos casos? Pues habla de la impunidad, habla de que aquí no se le tocó ni con el pétalo de una investigación, habla de que las denuncias periodísticas se toparon con pared porque tanto Anabel Hernández describió en un par de libros el enriquecimiento ilícito de García Luna, como también pues la construcción de residencias aquí en la Ciudad de México, la fundación de empresas con las que hacían negocios aún siendo funcionario, etcétera, etcétera. Un servidor y otros hablamos más bien de su comportamiento equívoco, digamos, en la encomienda que tenía de atacar al narcotráfico, pero que al mismo tiempo protegía a otros. Está el tema también de cuando dice él que fue secuestrado por Arturo Beltrán Leiva en un camino de Morelos, en una carretera, sí. Y mantuvo prisioneros a los escoltas de García Luna, no prisioneros, perdón, retenidos en el monte. Y lo hizo con un ejército que tenía Arturo Beltrán, se llamaban las Fuerzas Armadas de Arturo, las FAA. Sí. Bueno, después, perdona que haga largo el relato, los mismos policías que estuvieron en ese episodio dijeron en el Congreso, fueron al Congreso a denunciar que García Luna intentó eso para poder entrevistarse con Arturo Beltrán sin interrupciones. Sí. Estuvieron 4 horas detenidos. Ni las armas les devolvieron los delincuentes. Y García Luna lo consintió y no pasó nada. Y el Congreso tampoco hizo nada. O sea, aquí no se está juzgando claramente, digamos, a estas redes de complicidad. Y finalmente, José Reveles, el juicio a García Luna confirmó que al menos en ese sexenio había complicidad del aparato del Estado con un cártel tan importante como el cártel de Sinaloa. ¿Cómo ha evolucionado desde entonces las relaciones entre el Estado mexicano y los cárteles, principales cárteles de la droga, después del sexenio de Enrique Peña Nieto y luego el sexenio de Andrés Manuel López Obrador? Mira, antes se decía, antes de García Luna y antes de Felipe Calderón, que cada presidente protegía al grupo criminal que le convenía, ¿no? Sí. De tal manera que, por ejemplo, a Carlos Salinas
se le acusó de, a través de su hermano Raúl, darle protección al cártel del Golfo. Así es. Y también de haber permitido en el último mes de sexenio de Salinas que el Señor de los Cielos metiera 4 aviones con cocaína en el último mes de su gobierno a México, que entraron y nadie pudo decomisarlas, ¿no? O sea, se registró que llegaron y todo, pero no hubo una acción del gobierno para quitárselas, ¿no? Ajá. Entonces creo que siempre ha habido, se ha dicho con mucha frecuencia, cómo no puede haber tráfico de drogas y otro tipo de delitos sin la complicidad de las autoridades, sin la permisividad, sin que autoridades de carácter municipal, estatal y a veces federal, que fue el caso de García Luna, le den cobertura. Entonces, pues desgraciadamente vivimos en ese mundo y ojalá se decidiera a García Luna y si no en mayo, a partir de mañana, unos pocos días, decir, bueno, yo le di dinero a fulano y a sutano, ¿no? Así es. Sí, porque en el caso de García Luna, la Barbie declaró formalmente que sí le dio dinero a él, y le dio dinero a Juan Camilo Murillo y a José Luis Santiago Vasconcelos. José Reveles, justo quería hacer mi pregunta final ya para cerrar, es ¿qué se puede esperar del juicio del Mayo Zambada? Hay que recordar que ya está en puertas la primera audiencia de ese juicio. ¿Podría haber también que salpique a otros altos funcionarios políticos de nuestro país? Fíjate que veo más fácil que hable el Mayo a que hable Genaro. Porque Mayo está en una situación bastante complicada por su edad y sus enfermedades. Puede estar muy pocos años todavía con vida y de alguna manera su propio hijo, el Vicentillo, él pactó con Estados Unidos. Así es. No tuvo un proceso, no tuvo una condena, tuvo una cárcel administrativa de la cual ya está libre, ya no está. Y entregó, nada más escucha para que veas de qué tamaño son las fortunas, $1,273 millones, el Vicentillo, al gobierno de Estados Unidos. Y aceptó que se los incautaran, pues yo tengo el convenio firmado por él. Entonces, se puede llegar a ese tipo de arreglos siempre y cuando García Luna en su momento, y yo digo que por más razón el Mayo acceda a convertirse en una especie de testigo protegido. Exacto. A cambio, evidentemente, también de entregar una buena parte de su fortuna, ¿no? Es decir, parece ser que la justicia en Estados Unidos también se puede comprar al entregar estas grandes fortunas que acumulan estos capos, ¿no? Sí, no sabemos las fortunas reales que esconden pues tanto los narcos como este ex policía que está acusado de haberse extraído a través de contratos fantasmas y todo $740 millones. Así es. En Miami. El juicio está en Miami. Sí, sin duda. José Reveles, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0 para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara sobre estos temas tan relevantes. Gracias de nuevo y seguimos en contacto. Muchas gracias. José Reveles, uno de los periodistas de investigación que más conoce justamente de los entretelones del narcotráfico en México. Vamos a una pausa y regresamos con otro tema de la mayor importancia aquí en el estado de Jalisco, la crisis por desaparición de personas y la propuesta de Pablo Lemus, gobernador electo, de transformar las instituciones de búsqueda a través de una Secretaría de Inteligencia y Búsqueda. Vamos a la pausa y volvemos con ese tema.